Pero ¿qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con Europa? La desnuda la crisis entre Rusia y Ucrania en cuanto a esta posición ambivalente. No sé si me permitirías que antes de contestar a tu pregunta te pusiera un pequeño ejemplo que conecta el contenido del libro con nuestra conversación. Todo el mundo tiene en la cabeza en este momento, si hablamos del euro, pues que el euro es una moneda europea. Bueno, ¿quién emite el euro? El Banco Central Europeo. ¿Es una entidad pública dependiente de algún estado? ¿Es un banco central? No. ¿Quiénes son los accionistas del Banco Central Europeo? Pues uno de ellos, el Banco de Inglaterra. ¿Es el Banco de Inglaterra una entidad pública de derecho público dependiente del Estado británico? Pues si nos vamos al libro vemos que ya cuando Cromwell llega al Reino Unido, lo hace desde el delirio bíblico de una nueva Israel y organiza su gobierno partiendo de esa idea de un nuevo Israel. ¿Y qué es lo que hace? Se trae a un señor que es Menashe ben Israel, desde Amberes, judío sefardita que se fue de España, como casi todos tras la expulsión, y crean una cosa que se llama Banco de Inglaterra. Y el Banco de Inglaterra crea otra cosa que se llama la Compañía de las Indias Orientales. Y esta, que tiene un capital, propiedad de estas personas, tienen una colonia de su propiedad, que es Nueva Inglaterra. Y en Nueva Inglaterra, el alcalde es Peter Stuyvesant, que fue hasta marca de tabaco. Y un buen día esta gente decide viajar por allí, se presentan y el alcalde sale a preguntarles que qué hacen allí. Y le dicen, para, es que mira, somos tus jefes, somos tus accionistas. Y entonces Peter Stuyvesant va y le dice, bueno, pues colóquense ahí, pero nos vamos a separar. Y hacen un muro. Ese muro se hace en un lugar que ahora tiene un nombre, que se llama Wall Street, la calle del muro, el muro de la judería de Nueva York. A partir de ahí podemos observar que el libro conecta toda esa historia, que es la historia en parte también religiosa de una ideología, que yo no lo considero, no lo trato desde el punto de vista religioso, sino ideología, que es la ideología talmúdica y la ideología que nace en esa gente, como motor inicial del capitalismo. Porque ocurre exactamente con la Compañía de las Indias Occidentales holandesa. Los dos grandes motores del capitalismo los han criado las mismas personas desde dos sitios perfectamente conectados, que son las sinagogas de Londres y de Amberes. Bien, pues esa gente no ha dejado de actuar en la historia, no porque sean muy malos, por el hecho de que uno... Vamos a ver, las personas que son de Chiapas son muy malas. No, los de Campeche son muy malos. Y se meten en una cueva con un capirote, conspiran contra el mundo y les sale genial. No existen colectivos completamente malos, completamente buenos, cosas de ese tipo. Me hablas de Europa, de esa Europa dominada por este euro. Europa tuvo un momento que entró en crisis, que fue en la Guerra Civil Europea, que tuvo lugar entre el año 14 y el año 45, con la caída de los grandes imperios europeos. El desembarco norteamericano en Europa tuvo lugar en 1917, se volvieron, regresaron en 1944 para no irse nunca más. Una Europa destrozada, una Europa hundida, que cuando termina la Guerra Civil Europea en el año 45, el Reino Unido tiene el 35% de la superficie terrestre bajo su control y soberanía, entra en una profunda crisis a lo largo de todo el proceso de descolonización, que fue un proceso también de quiebra del modelo que se había tenido hasta entonces de europea, esa mentalidad imperial que puede representar la etapa victoriana del Reino Unido, en literatura, en todos los ámbitos. Y luego tenemos un proceso en el que, para compensar la posibilidad de que nos hiciéramos todos comunistas, decidieron que nos tenían que dar, a diferencia de lo que ha ocurrido en América, pensiones
educación, nos tenían que dar un sistema de seguridad social, sanidad pública y un sistema de prestación de subsidio por desempleo que nos convirtió en los ciudadanos más prósperos del planeta en toda su historia. Nació eso que se dio en llamar el gran éxito de Europa, que fue la clase media. Cuando se empieza a intuir que somos prescindibles, allá por final de los 70, con la Escuela de Chicago, Friedman y demás, hay dos personas muy influidas por el pensamiento de los cristianos renacidos, que son Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que deciden reducir a su mínima expresión el gran bastión de resistencia de la clase media, que es el Estado. Un Estado asentado en fronteras fuertes, con unos aparatos grandes, sofisticados, eficientes, con capacidad para el cobro de impuestos y la redistribución a través de la fiscalidad, y empieza un proceso de retroceso que culmina con la caída del muro. En ese momento aparece el nuevo proceso, eso que se ha dado en llamar la globalización, que se nos presentaba como un fenómeno ineludible, inexorable, propio de la naturaleza. Era algo que el propio desarrollo tecnológico nos imponía sin que nos pudiéramos resistir a ello, cosa que es completamente falso. Pero que en realidad no era más ni menos que un negocio del mundo anglosajón. Ese mundo que parió el capitalismo con este motor que ya hemos dicho inicialmente, a partir del cual se empieza a abatir todas las fortalezas de la clase trabajadora y de la clase media europea. Históricamente, cuando tú en un valle, los jornaleros en los años 30, años 20, eran explotados por el cacique latifundista, si se declaraban en huelga era tan sencillo como irte al valle de al lado, traer nuevos trabajadores y dejarlos en el paro. En Europa, primero tenemos que se incorpora para aumentar el ejército industrial de reserva, que decía Marx, la mujer al mundo del trabajo. ¿Para qué vamos a tener mujeres dedicadas al cuidado de hijos y de familias si podemos concentrar a todos los niños al modo de stalinista en una sola persona que lo hace profesionalmente por dinero y le incorporamos al mundo del trabajo? Gracias a eso conseguimos contener los salarios. Acto seguido, una vez que se ha agotado esa fuente de recurso de mano de obra barata, dicen, bueno, hemos liberado a la mujer. No sé yo si la liberación consiste en someterla en una planta de reciclaje a trabajar por un salario de casi de subsistencia por 40 horas semanales, horas extras que no se retribuyen, más una hora para ir y otra para volver, con lo cual sale de casa a las 7 de la mañana, regresa a las 8:30 de la noche y no ha vivido. Bien, como esto ya no es bastante, hay un nuevo fenómeno que se presenta bajo la coacción. Ustedes, europeos, que son gente próspera, tienen la obligación de aceptar a todos los trabajadores que les traigamos de otras partes del mundo, so pretexto de que son pobres personas que vienen a buscar una vida mejor huyendo de la miseria, de la pobreza o de la guerra. Bueno, pues resulta que ¿quién se va a negar a aceptar millones de trabajadores? En tu introducción tú has dicho que España es un país que tiene 47,5 millones de habitantes. Pero si tú miras cuál es el origen de esos habitantes, España no solamente no ha crecido, las noticias de esta semana son que gracias a la inmigración tenemos 50.000 personas más y no hemos reducido nuestra población. Ya, pero seguro que a esas 50.000 personas las podemos atender, pueden encontrar encaje en una situación como es de paro estructural como el español. No me quiero centrar en el proceso español. Yo he visto tus opiniones sobre el que yo llamo el psicópata de la Moncloa, que es Pedro Sánchez, y evidentemente un poco más podría añadir a todo lo que tú has dicho, ¿no? Pero... Pensé que era demasiado rudo con él. No, sencillamente soy descriptivo, no lo digo para descalificarle. Es una persona que carece completamente de cualquier forma de empatía, que distingue perfectamente el bien del mal, pero le son totalmente indiferentes, que no le importa la verdad, le es irrelevante,
solo sus objetivos, su propósito. Yo estoy convencido que ahora lo que este sujeto anda buscando es que le hagan secretario general de la OTAN, al modo de su predecesor, el carnicero de Belgrado, Javier Solana, también del PSOE, y por lo tanto a este tipo le da igual todo. Pero si vemos, no me quiero centrar en el tema español, pero si vemos la cuestión europea, Europa ha sido triturada en los últimos 20 años. El euro ha sido la mayor medida que se ha tomado para la dominación de la clase trabajadora. La deuda pública, como tú bien has señalado también, se ha disparado. Los problemas estructurales son clarísimos, pero al mismo tiempo que Europa tiene un gran capital intelectual, representa el 25% del Producto Interior Bruto, tenemos un porcentaje todavía importante de patentes, lo que no tenemos son recursos naturales. Y entre ellos algo fundamental para que siga funcionando esa economía en razón de la cual se articuló el euro, que es un nuevo nombre para el marco alemán, que son los recursos energéticos que seguimos importando de Rusia, que como tú muy bien has dicho, no solamente son el petróleo o el gas, sino que hablamos de manganeso, de zinc, hablamos de muchísimas cosas. Pero Europa se debate entre dos presiones. Por un lado, la élite que la dirige desde Bruselas, que es enemiga declarada de los pueblos de Europa, del pueblo europeo, y la ocupación militar y política de Estados Unidos. A partir de ahí, Europa no tiene entidad propia. Europa no se puede plantear una política propia real, porque haría la misma pregunta que hizo Stalin en su día. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Pues ¿cuántas divisiones tiene Europa? La OTAN no es una organización europea. La OTAN es la organización de los países vasallos de Estados Unidos. Perdón, Francisco, perdón, son unos entre 65,000 y 70,000 soldados estadounidenses ahí en Europa, ¿verdad? ¿O son más? Solamente en Alemania hay 30.000. Aquí en España, por ejemplo, tenemos una base, que es la base militar de Rota, que sorprendentemente España renunció incluso a la jurisdicción de su interior, de la propia base en aras a la norteamericana, y que luego tenemos la tentación de decir si esto es una política de derechas, esto es una política de izquierdas. No, a mí me gustaría que todas las personas que nos están oyendo hicieran un ejercicio de autocrítica. Si se sienten de izquierdas, que lo olviden. Y si se sienten de derechas, que también lo olviden. Porque básicamente son conceptos que nos permitirían explicar muy bien el pasado, pero que ya no nos permiten explicar el presente. Cuando se habla de izquierda o se habla de derecha, se están haciendo en aras a conducir a la gente hacia una determinada manera de pensar.